Estás parado al borde de un abismo invisible, sintiendo la brisa fría de un cambio inminente que roza tu rostro. Es una vibración sutil pero innegable que recorre las calles, los mercados y las pantallas que miras todos los días. Sabes en lo más profundo de tu neshama, tu alma, que algo gigantesco está ocurriendo bajo la superficie de la realidad. El mundo material, tal como lo conocías, está temblando desde sus cimientos. Las estructuras financieras globales, las bases mismas de lo que llamamos economía, están atravesando una metamorfosis radical, y esto va a afectar directamente tu dinero, tu sustento y tu parnasá. No es una simple fluctuación temporal de los mercados ni una crisis pasajera, es una realineación cósmica absoluta. Si sientes que tu alma resuena con esta verdad, si percibes que fuiste guiado por la providencia hasta aquí para comprender los secretos que han guardado los sabios a lo largo de los milenios, te invito a darle me gusta a este video y a suscribirte al canal. Al hacerlo, no solo te unes a una comunidad de buscadores de la verdad, sino que abres una puerta en tu propia vida para que la luz de la sabiduría ancestral fluya sin obstáculos ni barreras. Y antes de continuar nuestra travesía por estos misterios, voy a dejar un enlace muy importante aquí en la descripción del video. Este enlace es para quien realmente quiere cambiar de vida y aprender el camino definitivo para convertirse en millonario en 2026. Si quieres aprovechar esta oportunidad única de alinear tu destino con la verdadera prosperidad, haz clic en el enlace de la descripción ahora mismo y mira todos los detalles. Esta es la llave hacia tu transformación material y espiritual en estos tiempos de incertidumbre. Ahora, respira profundamente y acompáñame en este viaje a través del tiempo, del espacio y del espíritu, para entender lo que está pasando hoy con tu cuenta bancaria, con tus ahorros y con el valor de tu esfuerzo diario. Primero, debes desaprender la mentira moderna más grande de todas, la creencia de que el dinero es simplemente papel, metal o números fríos brillando en una pantalla digital. En la profunda y mística tradición de la Cábala, el dinero nunca ha sido visto como algo profano, sucio o desconectado de la divinidad. Todo lo contrario, el dinero es energía pura, es la manifestación física del Shefa, el flujo incesante de la abundancia divina que desciende desde los mundos superiores hasta nuestra densa realidad material. Cuando este flujo sagrado está bloqueado, experimentamos escasez, estrés paralizante y miedo por el mañana. Pero cuando el flujo está abierto y nuestras vasijas están preparadas, la prosperidad nos inunda de maneras que la lógica humana es incapaz de calcular o predecir. Hoy, el mundo entero está experimentando un bloqueo masivo y, paradójicamente, una apertura sin precedentes en la historia humana. Los antiguos textos del Talmud y los secretos celados en el Zohar advierten constantemente sobre épocas de gran transición, momentos en la historia cósmica donde las viejas vasijas deben romperse inevitablemente para dar paso a una luz mucho más grande y reveladora. Lo que los economistas modernos llaman crisis, hiperinflación o colapso sistémico, los sabios de la antigüedad lo ven claramente como la dolorosa pero necesaria ruptura de la clipá, la cáscara dura e impura que aprisiona la chispa divina. Estas cáscaras son los sistemas obsoletos, las economías basadas en la codicia pura, la explotación desmedida, y la desconexión total del propósito espiritual. Y esas cáscaras se están resquebrajando y cayendo a pedazos frente a tus propios ojos en este preciso instante. Seguramente has sentido el peso aplastante de esta ruptura en tu propia vida. Trabajas más horas, te esfuerzas cada día con mayor intensidad, y sin embargo, parece que el valor de lo que produces se evapora como agua entre tus dedos. Ves cómo los precios suben implacablemente, cómo las certezas inquebrantables de ayer se convierten en las aterradoras dudas de hoy. Hay una ansiedad colectiva y espesa flotando en el aire que respiras, un miedo constante y sordo a perder lo poco o mucho que se ha construido con lágrimas y sudor. Este es el gran conflicto espiritual y material de nuestra era. Estás atrapado, casi asfixiado, entre un sistema financiero que agoniza lentamente y uno nuevo, brillante pero desconocido, que aún no terminas de comprender por completo. Esta inmensa tensión que sientes en tu pecho al pensar en tus finanzas no es un castigo divino, sino un síntoma claro de un parto cósmico. Cuando un bebé está a punto de nacer, la presión en el vientre de la madre alcanza su punto máximo y más agónico. El dolor, la compresión, la aparente falta total de espacio son realidades absolutas para la nueva vida. Si ese bebé tuviera conciencia analítica, seguramente creería que es el fin trágico de su existencia, pero es exactamente esa presión extrema,
esa contracción implacable, la que lo empuja violentamente hacia un mundo infinitamente más vasto, lleno de luz, aire fresco y posibilidades ilimitadas. Tu economía personal, tu propia Parnasá, está en ese exacto canal de parto en este momento histórico. La presión que sientes sobre tu dinero es la fuerza cósmica obligándote a dejar atrás de una vez por todas las formas antiguas y caducas de generar riqueza. Si te aferras ciegamente al cordón umbilical del viejo sistema, si sigues pensando en el dinero y el trabajo como lo hacían tus abuelos en plena era industrial, irremediablemente te hundirás junto con las cáscaras rotas y desechadas. Pero si aprendes a leer las señales ocultas, si elevas tu nivel de conciencia y entendimiento a la altura de la sabiduría de los patriarcas, esta misma presión aterradora te catapultará hacia un nivel de prosperidad y libertad que desafía toda explicación matemática. Para ilustrar este profundo misterio del comportamiento del dinero en tiempos de crisis, viaja conmigo milenios atrás en el tiempo, hacia las bulliciosas, polvorientas y vibrantes calles de la antigua Babilonia, un epicentro global de comercio y riqueza incalculable en su época. Las páginas inmortales del Talmud relatan historias fascinantes de mercaderes audaces y sabios profundos que caminaban por estos mismos mercados, enfrentando crisis económicas devastadoras, guerras destructivas y hambrunas severas. Había allí un hombre en particular, un rabino cuyo nivel de conexión espiritual era tan extraordinariamente profundo que comprendía los engranajes invisibles que mueven verdaderamente la riqueza terrenal. Mientras los demás comerciantes entraban en un pánico irracional cuando las rutas comerciales se cerraban por conflictos, o cuando los reyes caprichosos devaluaban la moneda de la noche a la mañana, este sabio mantenía una calma absoluta, casi desconcertante. En una ocasión, una sequía inclemente y prolongada azotó cruelmente la región, secando los campos y paralizando por completo el vital comercio de granos. Como era de esperarse, los precios se dispararon hacia las nubes, y el pánico ciego se apoderó de cada rincón del mercado. Los hombres ricos de la ciudad, guiados por el terror a la escasez, comenzaron a acumular obsesivamente y a esconder sus provisiones en oscuros sótanos, temiendo la llegada del mañana, permitiendo que la sombra del miedo gobernara cada una de sus acciones y paralizara el flujo de la vida. Pero este sabio iluminado hizo exactamente lo contrario, desafiando toda lógica humana de supervivencia. Tomó todo su capital acumulado durante años de esfuerzo, todo su dinero en monedas de plata y oro, y comenzó a invertir agresivamente en la tierra agrietada y seca, comprando a precios irrisorios campos inmensos que todos los demás consideraban completamente inútiles y muertos. Con el resto de su vasta riqueza, en lugar de guardarla para sí mismo, comenzó a repartirla generosamente entre los huérfanos, las viudas y los desamparados de la ciudad, activando con una fuerza imparable el atributo divino de Gesed, la bondad amorosa, expansiva e incondicional. Sus compañeros de negocios y allegados pensaron sinceramente que la locura se había apoderado de su mente. Le gritaban en las calles que estaba regalando su Parnasá, destruyendo su patrimonio en el momento más oscuro y peligroso posible. Pero él, en medio del caos generalizado, simplemente sonrió con la imperturbable tranquilidad de quien conoce el secreto más celosamente guardado del universo. Les explicó, con paciencia infinita, que la verdadera riqueza no reside jamás en el grano almacenado que se pudre lentamente en la oscuridad de un granero cerrado, sino en la capacidad inquebrantable de mantener el canal del Shefa abierto y fluyendo constantemente. Al dar con generosidad desmedida, al invertir con esperanza y visión a largo plazo cuando absolutamente todos los demás operaban desde el terror más paralizante, él estaba creando en los reinos espirituales una vasija completamente nueva, infinitamente más grande y pura, lista y dispuesta para recibir la luz infinita de la abundancia creadora. Meses después de esta aparente locura financiera, los cielos se abrieron de par en par, y las lluvias cayeron sobre Babilonia con una fuerza y constancia sin precedentes en la memoria de los ancianos. Aquellos vastos campos áridos, comprados por unas cuantas monedas de cobre oxidado en medio de la desesperación, absorbieron el agua celestial y produjeron la cosecha más grande, abundante y milagrosa de toda la historia de la región. Su riqueza personal se multiplicó por 100 de la noche a la mañana. Esto no fue el resultado del azar ciego ni de la suerte caprichosa, sino la consecuencia matemática e ineludible de su obediencia estricta a las leyes espirituales que rigen la energía del dinero. El sabio de Babilonia sabía con certeza absoluta que cuando el mundo exterior cambia bruscamente y entra en una espiral de crisis, la única forma real,
segura y eterna de proteger y multiplicar el patrimonio es alinear cada acción humana con el flujo divino, convirtiéndose voluntariamente en un canal purificado de bendición, propósito y redención para el mundo. Hoy, la historia babilónica se está repitiendo milímetro a milímetro frente a ti. La ves manifestarse en el brillo frío de las pantallas de tus dispositivos móviles, en las fluctuaciones cardíacas y erráticas de las bolsas de valores globales y en la creación acelerada de nuevas e incomprensibles tecnologías financieras que amenazan con volver obsoleto el dinero tal como lo conoces. El mundo entero está atravesando su propia sequía de certezas, un desierto de confianza donde las viejas instituciones se desmoronan como castillos de arena. La inmensa mayoría de las personas a tu alrededor están operando exactamente como los mercaderes asustados de Babilonia, desde el miedo puro, escondiendo celosamente su grano, paralizados por la ansiedad insoportable de lo que depara un futuro inescrutable. Pero tú, que estás escuchando estas palabras precisas en este momento exacto del tiempo, estás siendo llamado desde lo alto a despertar de ese trance paralizante. Tú tienes frente a ti la oportunidad histórica y milagrosa de convertirte en el rabino millonario de tu propia existencia. Y entiende esto profundamente, no por ostentar un título religioso vacío o vestir ropas ceremoniales, sino por alcanzar la verdadera maestría espiritual y psicológica sobre las fuerzas invisibles que gobiernan el complejo mundo material. El cambio titánico que está ocurriendo silenciosamente en el mundo es, en esencia, la transferencia de riqueza más gigantesca de la historia de la civilización. El dinero, esa energía vital de intercambio, está abandonando rápidamente las manos de aquellos que lo acumulan ciegamente motivados por el egoísmo, el control y la tiranía, y se está moviendo con la fuerza de un río embravecido y poderoso hacia aquellos que han preparado diligentemente sus neshamot, sus almas, para ser los nuevos administradores conscientes de la luz en la tierra. Para ser capaz de capturar este poderoso flujo cósmico y no ser arrastrado por él, debes empezar hoy mismo a ver tu trabajo diario, tus negocios, tus emprendimientos y tus inversiones no como simples, vulgares y agotadoras formas de sobrevivir hasta el fin de mes. Debes elevar tu visión y comprender que son vehículos sagrados, herramientas divinas diseñadas específicamente para manifestar la gloria del cielo en las densas calles de la tierra. Cada billete que tocas con tus manos, cada moneda que guardas, cada transacción digital que apruebas con tu huella, lleva oculto en su interior una chispa sagrada de la creación, esperando ansiosamente ser redimida. Cuando gastas tu dinero con profunda gratitud, reconociendo la fuente de toda provisión, cuando inviertes con visión a futuro, apostando por la vida y el crecimiento, cuando das tzedaká, caridad, con alegría genuina y generosidad expansiva, no estás simplemente moviendo capital en un mercado financiero, estás, de hecho, rectificando el mundo material entero. Estás realizando el sagrado trabajo de elevar las chispas de luz divina que cayeron y se perdieron en la materia desde el principio de los tiempos, devolviéndolas triunfalmente a su fuente eterna. La ilusión más grande, tóxica y destructiva que ha construido el intrincado sistema moderno es hacerte creer, de manera hipnótica, que tú tienes el control absoluto, racional y matemático sobre tu prosperidad, o peor aún, su otra cara de la moneda, convencerte de que eres una víctima indefensa, a merced de fuerzas gubernamentales, corporativas o conspirativas incontrolables que deciden tu destino financiero. Ambas posturas son mentiras profundas que secuestran tu poder espiritual. En la luminosa filosofía de nuestros sabios, existe un concepto rector, una piedra angular fundamental para la vida humana llamada bitajón, que se traduce imperfectamente como confianza absoluta. El bitajón no es en absoluto la esperanza pasiva, ingenua y perezosa de que las cosas mágicamente se resolverán por sí solas mientras tú te sientas a esperar. Es la certeza activa, vibrante y profunda en cada célula de tu cuerpo, de que el infinito creador del universo es la única, absoluta y verdadera fuente de tu sustento material. Cuando el mundo entero a tu alrededor cambia drásticamente, cuando las empresas quiebran, la inflación devora los salarios y el dinero que creías seguro se ve amenazado, es en ese preciso y aterrador instante donde tu nivel de bitajón es puesto en la balanza celestial. Si permites que el pánico controle tus decisiones, si dejas que el miedo te dicte qué hacer, estás declarando en los mundos superiores de manera inconsciente pero poderosa que confías más en la frágil y engañosa economía humana que en la provisión inagotable de la divinidad. Y es exactamente aquí donde radica el gran secreto, el conocimiento reservado de los grandes constructores de legado y riqueza,
a lo largo de los siglos. Ellos entienden a la perfección que su esfuerzo físico, intelectual y emocional, todo aquello que la Torá engloba bajo el concepto de Hishtadlut, es simplemente el recipiente, la estructura material, el contenedor temporal que tienen la obligación de construir meticulosamente en este mundo físico. Tú, como individuo responsable, debes salir a trabajar cada mañana, debes estudiar tenazmente los movimientos de los mercados, debes aprender nuevas y complejas habilidades tecnológicas para estar a la vanguardia en este inminente 2026. Debes ser extremadamente astuto, prudente e inteligente con la administración de tus recursos temporales. Sin embargo, el error fatal que debes evitar a toda costa es confundir el contenedor de arcilla con el agua viva que lo llena desde el cielo. El esfuerzo incesante es enteramente tuyo. Es tu deber ineludible en el reino de la acción, pero el resultado final, la bendición multiplicadora, el shefa resplandeciente que llena esa vasija hasta desbordarla, proviene única y exclusivamente de arriba, de la fuente inagotable de toda misericordia. Observa con extrema atención y claridad mental lo que está sucediendo a nivel global en estos momentos. Las monedas fiduciarias emitidas por los grandes gobiernos pierden su poder adquisitivo a una velocidad alarmante, diluyéndose como hielo al sol. Lo que antes compraba un carrito lleno de alimentos para mantener a una familia durante semanas, hoy apenas alcanza a cubrir las necesidades más básicas por unos pocos días. La inteligencia artificial avanzada y la robótica automatizada están reemplazando empleos humanos a un ritmo tan vertiginoso que la sociedad apenas puede asimilar el impacto. Industrias enteras, colosos corporativos que parecían invulnerables, inamovibles y eternos hace apenas una década, ahora se tambalean al borde de la extinción total, siendo reemplazados por algoritmos invisibles. Entiende esto en lo más profundo de tu ser. Esto no es una casualidad ciega, ni un accidente trágico de la historia humana. Es un diseño divino perfecto y orquestado para obligar a despertar a la humanidad de su letargo materialista y superficial. Nos estamos moviendo de manera forzosa y acelerada desde una era oscura donde la fuerza bruta, la explotación física y el trabajo puramente repetitivo generaban la riqueza de las naciones, hacia una nueva era luminosa, espiritual y profundamente mental. Una era donde la creatividad humana pura, la intuición entrenada, el propósito espiritual elevado y la sabiduría ancestral aplicada son y serán las monedas de mayor valor en todo el planeta. En este nuevo orden de las cosas, el dinero abundante ya no seguirá jamás a los que simplemente trabajan más duro rompiéndose la espalda en tareas vacías de significado, sino que perseguirá implacablemente a los que aporten un valor genuino y transformador a la humanidad. Perseguirá a los líderes que resuelvan problemas complejos con un alto nivel de conciencia, a los emprendedores que actúen con los principios del Yesed, la compasión y la rectitud moral intachable. Tu mente, que es tu activo más valioso, debe dejar de enfocarse urgentemente en la ilusión de la escasez inminente y empezar a buscar con ojos de águila las oportunidades doradas que siempre se ocultan astutamente dentro del caos aparente. Como el oro bruto que debe ser sometido y refinado en el fuego más intenso y ardiente para revelar su brillo puro, tu mentalidad financiera entera debe ser purificada en este crisol histórico. Debes arrancar de raíz y eliminar sin piedad todas aquellas creencias limitantes, paralizantes y tóxicas que heredaste inconscientemente de tu familia, de tu cultura y de un sistema educativo diseñado para crear obreros obedientes y no mentes libres. Creencias oscuras que te susurran al oído que el dinero es la raíz de todos los males, que los hombres ricos son inherentemente corruptos, o la mentira más peligrosa de todas, que la pobreza material es sinónimo automático de piedad, santidad o elevación espiritual. Si analizamos el mundo desde la majestuosa perspectiva de la Cábala, comprenderemos que la pobreza es, en realidad, una enfermedad dolorosa del espíritu, tanto como lo es del cuerpo físico. Es una restricción severa, una cadena pesada que te limita, te humilla y te impide cumplir tu propósito divino en este mundo en su máxima y gloriosa expresión. El Creador del universo, en su infinita bondad, desea ardientemente que tú seas inmensamente próspero. Él desea que poseas tantos recursos, tanta abundancia material y espiritual fluyendo a través de ti, que no solo puedas cuidar de tu familia inmediata con total dignidad, opulencia y paz mental, sino que tu copa rebose con tanta fuerza que puedas construir escuelas de sabiduría, alimentar a cientos de hambrientos
financiar grandes proyectos de luz en la oscuridad y dejar un legado de justicia eterna que resuene como un eco poderoso a través de las generaciones venideras, mucho después de que hayas dejado este mundo. Para profundizar y anclar aún más en tu conciencia la estructura oculta de tu realidad financiera, debemos elevar nuestra mirada hacia el místico árbol de la vida, el antiguo y sagrado mapa cabalístico que describe el proceso exacto de la creación y manifestación. La prosperidad material tangible, el dinero físico que tocas, cuentas y gastas todos los días, reside exclusivamente en la décima y más baja de las esferas, aquella llamada Mal-Yut, que representa el reino terrenal de la acción consumada. Sin embargo, debes saber que Mal-Yut no posee ninguna luz propia. Es exactamente como la luna en el cielo nocturno, que solo puede brillar al reflejar la luz gloriosa que recibe del sol. El dinero material en sí mismo es una entidad neutra, completamente vacía, oscura y sin dirección, hasta que es iluminado conscientemente por las energías vibrantes de las esferas superiores. Todo el dinero y la riqueza del mundo fluye obligatoriamente primero a través de la esfera de Yesod, el fundamento, que representa en tu vida la conexión auténtica, los canales de distribución puros, las relaciones humanas profundas y, sobre todo, la integridad moral intachable. Si tus relaciones personales y comerciales están rotas por el engaño, si tus negocios carecen de integridad absoluta y honestidad, el canal vital de Yesod se obstruye de inmediato con barro espiritual, y la abundancia celestial simplemente no puede descender ni manifestarse físicamente en Mal-Yut, dejándote en la ruina. Por encima de Yesod se encuentran las poderosas esferas de Netzach y Hod, la victoria perseverante y el esplendor humilde, que en tu batalla diaria por el sustento representan la danza constante entre la perseverancia inquebrantable y la disciplina férrea, frente a la flexibilidad inteligente y la gratitud profunda. Debes cultivar el empuje constante, la fuerza de Netzach, para avanzar sin detenerte jamás, a pesar de los brutales obstáculos económicos y los muros que el mundo te lanza al rostro. Pero simultáneamente, debes desarrollar la humildad absoluta, la belleza de Hod, para reconocer con sabiduría cuándo es el momento de detenerte, cuándo debes arrodillarte para agradecer, y cuándo debes ceder el control ilusorio de tus negocios a las manos seguras del Creador. Cuando logras alinear armónicamente estas fuerzas cósmicas, estas energías aparentemente opuestas dentro de ti, creas en tu interior una columna central de luz vibrante, un puente místico e indestructible entre el cielo y la tierra, y es entonces, solo entonces, cuando tu cuenta bancaria deja de ser simplemente un frío depósito de fondos aleatorios y se transforma majestuosamente en un testimonio vivo, palpitante y sagrado de tu profundo equilibrio espiritual. Este alineamiento te convierte en un imán viviente para la verdadera riqueza duradera, aquella que no trae tristeza consigo, preparándote para gobernar sobre las tormentas financieras que aterrorizan al resto de la humanidad dormida. Al comprender este frágil y a la vez indestructible puente místico entre lo terrenal y lo divino, te das cuenta de que la inmensa mayoría de las personas caminan por este mundo completamente dormidas, atrapadas en una ilusión tan densa y elaborada que la confunden con la realidad absoluta. Sientes en tus propios huesos el peso de esta verdad cada vez que miras a tu alrededor y observas el cansancio crónico en los ojos de quienes te rodean, la resignación silenciosa de aquellos que han aceptado que la vida es una lucha interminable por migajas. Esta condición de esclavitud moderna no es un accidente sociológico, sino una prisión espiritual que la antigua sabiduría de la Torá identifica con un nombre muy específico y poderoso: Mitzrayim. Históricamente, Mitzrayim se traduce como Egipto, la tierra de los faraones y los monumentos de piedra erigidos con la sangre de los oprimidos. Sin embargo, en el profundo lenguaje de la Cábala, la palabra Mitzrayim proviene de la raíz Tsar, que significa estrechez, limitación, el lugar angosto, el cuello de botella que asfixia el flujo natural de la vida. Hoy en día, Mitzrayim no es un territorio geográfico delimitado por fronteras en un mapa de Medio Oriente. Es el mismísimo sistema financiero global que te rodea, un entramado invisible de deuda perpetua, consumo vacío y miedo constante que está diseñado milimétricamente para mantener tu neshama, tu alma divina, confinada en un estado de estrechez mental y escasez perpetua. El faraón de nuestra era no lleva una corona de oro ni se sienta en un trono en el Valle del Nilo. El faraón moderno es el paradigma de la carencia, la voz tiránica en tu mente y en la sociedad que te repite incesantemente:
que nunca hay suficiente, que debes competir ferozmente contra tu prójimo para sobrevivir y que tu valor como ser humano se mide exclusivamente por los dígitos que aparecen en la pantalla de tu aplicación bancaria, para que puedas liberarte de las cadenas invisibles de este Mitzrayim contemporáneo y reclamar la verdadera Parnasá que el Creador ha destinado para ti desde el origen de los tiempos. Debes emprender un éxodo monumental dentro de tu propia psique. Debes cruzar el mar tormentoso de tus miedos financieros más arraigados y llegar a la tierra prometida de la conciencia de abundancia. Y para lograr esta hazaña titánica, no hay maestro más grande en toda la historia espiritual de la humanidad que la figura de Yosef, conocido en el mundo occidental como José. La vida de Yosef no es simplemente un cuento moralizante para niños sobre un abrigo de muchos colores, es de hecho, el manual de economía y maestría financiera más sofisticado, profundo y revelador jamás escrito. Cuando analizas su historia a través de los lentes cristalinos de la sabiduría oculta, descubres el código exacto para prosperar desmesuradamente en tiempos de colapso y transformación global, exactamente como los que estás viviendo hoy. Visualiza por un momento el oscuro, húmedo y sofocante calabozo en las entrañas de Egipto donde Yosef pasó años de su juventud, traicionado por su propia sangre, vendido como esclavo, acusado falsamente y olvidado por el mundo entero. Cualquier hombre ordinario, enfrentado a una injusticia tan abrumadora, habría permitido que el veneno del resentimiento, la amargura y la mentalidad de víctima destruyera su espíritu. Se habría convertido en una cáscara vacía, una clipa oscura llena de odio. Pero Yosef comprendía el secreto de la vasija. Sabía, con una certeza inquebrantable en su corazón, que el sufrimiento extremo y la compresión del calabozo no eran un castigo, sino la forja ardiente donde el Creador estaba expandiendo su capacidad para recibir. Estaba siendo vaciado de todo ego terrenal, de toda arrogancia y de cualquier falsa ilusión de control humano, para poder convertirse en el canal supremo, la manifestación viva de la esfera de Yesod. Yosef estaba aprendiendo a gobernar su propio mundo interior con una disciplina férrea, dominando sus instintos y sus miedos, porque el cielo sabe que nadie puede gobernar la inmensa riqueza del mundo exterior si primero no ha conquistado la geografía salvaje de su propia mente. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, la rueda cósmica giró. El faraón, el hombre más poderoso de la tierra, el amo absoluto de la economía mundial de la época, comenzó a ser atormentado por sueños proféticos y aterradores que la mente racional de sus sabios y economistas era completamente incapaz de descifrar. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas esqueléticas, 7 espigas hermosas tragadas por 7 espigas marchitas. El imperio entero temblaba ante la incertidumbre, exactamente de la misma manera en que hoy tiemblan los mercados globales ante la amenaza de la inflación desbocada, el colapso de las cadenas de suministro y la obsolescencia humana frente a la inteligencia artificial. Fue en ese momento de crisis máxima, cuando la antigua economía estaba a punto de fracturarse irremediablemente, que Yosef fue sacado de las sombras y puesto frente al trono. Cuando el faraón le exigió una interpretación, Yosef no se jactó de su propia inteligencia, no intentó vender una fórmula mágica ni reclamó el mérito para sí mismo. Su primera y más rotunda declaración fue: «No soy yo, es Dios quien dará una respuesta para la paz del faraón». En ese preciso instante, frente a la máxima autoridad terrenal, Yosef anuló por completo su ego, activando el poder ilimitado del bitajón, la confianza absoluta. Al vaciarse de sí mismo, permitió que el Shefa, la inteligencia divina y la luz infinita del conocimiento, fluyera a través de él sin distorsión alguna. Yosef no solo reveló que los sueños anunciaban 7 años de una abundancia económica sin precedentes, seguidos inevitablemente por 7 años de una hambruna global devastadora y brutal. Él fue mucho más allá de la simple predicción pasiva. Entregó un plan de acción magistral, un modelo de gestión económica basado en la anticipación estratégica, el ahorro disciplinado y la administración justa de los recursos. Propuso construir inmensos graneros durante los años de vacas gordas, recolectando una quinta parte de la producción, no para acaparar desde la avaricia, sino para crear una reserva vital, un arca de salvación material que sostendría la vida cuando la tierra se secara y el sol quemara los campos. El faraón, reconociendo la luz divina que emanaba de cada palabra del joven hebreo, lo nombró virrey, entregándole el sello real y el control absoluto sobre todo el oro, la plata y el grano del imperio más rico de la tierra. Un esclavo extranjero, salido de una mazmorra infecta,
se convirtió en una sola mañana en el administrador supremo de la economía mundial. Estudia esta transición con el mayor detenimiento, porque contiene la clave maestra de tu propio futuro financiero. Lo que elevó a Joseph al pináculo de la riqueza y el poder no fue el trabajo físico extenuante, ni la manipulación corrupta de los mercados, ni la explotación de los débiles. Lo que lo hizo inmensamente rico y poderoso fue su capacidad sobrehumana para ver la realidad más allá de la superficie aparente. Mientras todo Egipto celebraba descontroladamente durante los 7 años de abundancia, gastando, consumiendo y viviendo en la embriaguez de una prosperidad ilusoria que creían eterna, Joseph trabajaba incansablemente en la construcción de los hilos, disciplinado, enfocado, preparándose para el invierno económico que él sabía, con certeza profética, que llegaría. Joseph comprendió la ley fundamental de los ciclos. Sabía que el universo físico respira, que hay momentos de expansión y momentos de contracción severa, y que la verdadera riqueza se forja en la capacidad de mantener el equilibrio emocional e intelectual en ambos extremos del péndulo. Hoy, te encuentras exactamente en el mismo punto de inflexión histórica. Has vivido, junto con gran parte del mundo occidental, un periodo prolongado de crédito fácil, de impresión de dinero descontrolada, de consumo masivo impulsado por deudas que comprometen el futuro de generaciones enteras. Las 7 vacas gordas han estado pastando en los campos de la economía moderna durante décadas, inflando burbujas financieras masivas, mercados bursátiles desconectados de la realidad productiva y un espejismo de riqueza basado puramente en la especulación vacía. Pero el aire ha cambiado. Las 7 vacas esqueléticas han emergido de las aguas turbulentas del río de la historia, y su hambre es feroz, innegable e insaciable. Lo ves en la pérdida del poder adquisitivo de tu salario, en la crisis inmobiliaria, en la inestabilidad bancaria y en la profunda sensación de que las reglas del juego han sido reescritas a puerta cerrada mientras tú dormías. La hambruna no es necesariamente la falta de pan en la mesa, sino la sequía de oportunidades en el viejo sistema, la evaporación del valor del dinero fiat, y la extinción de carreras profesionales enteras. Frente a esta colosal marea de transformación, la abrumadora mayoría de las personas están reaccionando exactamente como los ciudadanos de Egipto al principio de la sequía, con negación absoluta, seguida de un pánico ciego y paralizante. Claman desesperadamente a los gobiernos esperando rescates mágicos, se aferran con uñas y dientes a modelos de negocio obsoletos y permiten que el terror a la pobreza cierre sus canales espirituales, convirtiéndolos en vasijas rotas incapaces de retener ninguna bendición. Sin embargo, tú, que estás absorbiendo este conocimiento ancestral, estás siendo preparado rigurosamente para ser el Joseph de tu propia familia, el virrey de tu propia economía. Tu tarea sagrada en este momento no es esconderte debajo de la cama y esperar que pase la tormenta, sino levantar la cabeza, abrir los ojos del espíritu y comenzar a construir tus propios graneros con una inteligencia astuta y divina. Construir tus graneros hoy no significa acumular papel moneda que pierde valor cada segundo que el reloj avanza. Significa transformar de manera radical y urgente tu energía y tus recursos temporales en activos reales, inmutables y verdaderamente valiosos. Significa invertir agresivamente en tu propia mente, adquiriendo habilidades de alto valor que la inteligencia artificial no pueda replicar, como el liderazgo profundo, la negociación estratégica, la creatividad disruptiva y la capacidad de entender y operar en los nuevos sistemas financieros descentralizados que están naciendo de las cenizas de las viejas instituciones. Significa también purificar tu relación con la tzedaká, la justicia distributiva. En la mentalidad estrecha de Mitzrayim, dar dinero se percibe como una pérdida dolorosa, una resta matemática que disminuye tu patrimonio. Pero en la matemática superior del universo, en la física cuántica del espíritu, la tzedaká es la herramienta de inversión más poderosa y garantizada que existe. Cuando separas fielmente una porción de tus ingresos para ayudar al huérfano, a la viuda, al estudiante de sabiduría o para sostener obras de luz en el mundo, estás perforando un agujero brillante en la densa oscuridad de la crisis económica. Estás declarando al cosmos con acciones concretas que tú no estás sujeto a las leyes del miedo y la escasez humana. Estás creando un vacío espiritual en tu vasija que la luz infinita del Creador se apresura a llenar,
multiplicando tu provisión de formas que desafían toda lógica contable. Tu proceso de transformación exige que destruyas por completo al faraón interior que te dicta vivir para el fin de semana, que te convence de anestesiar tu ansiedad financiera con entretenimiento barato, compras compulsivas y distracciones digitales constantes. Debes recuperar la soberanía absoluta sobre tu atención y tu tiempo. Cada hora que pasas consumiendo pasivamente el contenido vacío que el sistema produce para mantenerte dormido, es una hora robada a la construcción de tu imperio. Es un bloque de piedra que tú mismo pones en la pirámide de tu propia esclavitud. Tienes que cultivar la disciplina silenciosa del monje guerrero y la astucia penetrante del mercader sabio. Cuando caminas por el mundo con esta nueva frecuencia vibratoria, tu campo energético entero se transforma. Ya no emites la señal de la desesperación o de la necesidad que repele el dinero. Comienzas a emitir la frecuencia inconfundible de la certeza, del valor intrínseco y del propósito elevado. Observa cómo operaba Yosef cuando las naciones enteras venían a él, rogando por sustento. Él no entregaba el grano de manera gratuita e indiscriminada, fomentando la dependencia perpetua. Él requería un intercambio de valor, un compromiso, una transformación en aquellos que recibían la bendición. Exigía que el pueblo entregara sus tierras, su ganado, e incluso su propia lealtad, centralizando la riqueza de una manera que le permitiera gobernar y preservar la vida de millones de manera ordenada y justa. En tu vida comercial y profesional, debes adoptar esta misma postura de poder benevolente. No puedes seguir regalando tu tiempo, tu energía vital y tu talento por un salario que apenas cubre tu supervivencia básica, permitiendo que otros cosechen los inmensos frutos de tu sacrificio. Debes aprender a valorar tu don único en el mercado con una confianza absoluta. Debes exigir una compensación justa, elevada y proporcional al tremendo valor y a las soluciones reales que aportas al mundo. Si te menosprecias, si operas desde el síndrome del impostor, estás insultando la grandeza divina que fue depositada en ti. Eres una pieza maestra, un instrumento finamente afinado por la mano de Dios para generar abundancia, y tu obligación sagrada es posicionarte en el mundo terrenal de tal manera que esa abundancia pueda fluir hacia ti sin bloqueos, para que luego, como un río caudaloso, puedas distribuirla, multiplicar el bien, sostener a tu familia con honorabilidad, elevar tu comunidad y dejar una marca imborrable de rectitud moral en la tela del tiempo. Esta es la esencia misma de tu éxodo personal, el abandono definitivo de la tierra del miedo y la entrada triunfal, con la cabeza en alto y el espíritu encendido, al dominio supremo de tu propia prosperidad. Al dar ese primer paso firme y definitivo fuera de las fronteras opresivas e invisibles de tu propio Mitzrayim, al sacudirte el polvo pesado de la mentalidad de esclavo y cruzar las aguas abiertas de tu propia transformación, experimentas una euforia inicial que embriaga tus sentidos. Sientes que has conquistado el mundo, que la vieja economía y sus cadenas ya no tienen ningún poder sobre tu destino. Pero es exactamente aquí, en este preciso y delicado instante de tu evolución espiritual y financiera, donde te enfrentas a la prueba más grande, silenciosa y aterradora de todas. No entras inmediatamente a la tierra prometida fluyendo leche y miel. No te conviertes en un maestro de la riqueza de la noche a la mañana. Entras de lleno, y sin previo aviso, en la vastedad implacable del desierto. El desierto no es simplemente una ubicación geográfica árida en el mapa del Medio Oriente. Es un estado de conciencia profundamente necesario, un paso intermedio e ineludible entre el sistema que ha colapsado a tus espaldas y el nuevo mundo de abundancia que aún no terminas de construir frente a ti. La economía global entera, con sus mercados tambaleantes, sus monedas devaluadas y sus inteligencias artificiales reescribiendo las reglas del trabajo humano, se encuentra exactamente hoy vagando en este inmenso y desconcertante desierto. Las viejas estructuras de seguridad corporativa se han esfumado como un espejismo, pero las nuevas arquitecturas de la riqueza descentralizada todavía parecen, para la gran mayoría, un territorio desconocido, hostil y plagado de peligros. Cuando te encuentras en medio de este vacío aparente, cuando tus ahorros parecen no ser suficientes para garantizar tu tranquilidad futura, cuando la incertidumbre sobre el valor de tu trabajo golpea a tu puerta en las frías madrugadas, el silencio del desierto se vuelve ensordecedor. Y es en ese vacío inmenso donde surge el enemigo más letal de tu prosperidad, la voz seductora y traicionera de la nostalgia por la esclavitud. La antigua Torá relata con una agudeza psicológica impresionante
Cómo los israelitas, poco tiempo después de haber sido liberados con milagros asombrosos, comenzaron a quejarse amargamente en la aridez del desierto. Lloraban y gritaban, recordando con añoranza las ollas de carne y los pescados que comían de forma gratuita en Egipto. Habían olvidado, en un acto de amnesia selectiva inducida por el pánico, los látigos crueles, la humillación diaria, el sudor ensangrentado y el infanticidio que pagaban como precio por esa miserable comida. En su terror a la incertidumbre y a la falta de garantías del desierto, preferían regresar corriendo a las cadenas conocidas de su opresor antes que asumir la aterradora responsabilidad de ser hombres y mujeres libres, forjando su propio destino. Hoy, esa misma voz resuena con una fuerza perturbadora en tu propia mente. Es esa parte de ti, guiada por el instinto primario de supervivencia y el miedo a la escasez, que te susurra al oído que deberías abandonar tus grandes sueños, que deberías dejar de intentar construir tu propia independencia financiera, que deberías conformarte con un empleo mediocre, seguro pero asfixiante, simplemente porque te ofrece la ilusión óptica de un salario fijo a fin de mes. Es el deseo profundo y enfermizo de cambiar tu inmenso potencial divino, tu capacidad infinita de generar shefa, por un puñado de certezas falsas en un sistema que ya ha demostrado su inminente fecha de caducidad. Para sobrevivir y prosperar en esta etapa de transición, debes aniquilar esa voz con la espada afilada de la emuná. Emuná se traduce pobremente como fe, pero en el léxico profundo de la Cábala, es mucho más que una creencia pasiva, es una convicción activa, vibrante y absoluta en la providencia del Creador, y la lección máxima de emuná financiera jamás impartida a la humanidad descendió literalmente del cielo en forma de rocío cristalino, el sagrado maná, en el corazón mismo de la desolación, donde ninguna semilla podía germinar y el comercio era inexistente. El sustento diario caía desde los mundos superiores, pero este pan celestial venía con reglas inquebrantables, leyes cósmicas de economía divina diseñadas específicamente para recablear la mente del esclavo y transformarla en la mente del amo. La regla principal y más estricta era la siguiente: cada persona debía recoger única y exclusivamente lo necesario para ese día específico, ni un gramo más, ni un gramo menos. Si alguien, dominado por el terror, la ansiedad, o el viejo instinto de escasez de Egipto, intentaba acumular el maná, guardándolo obsesivamente debajo de su tienda para asegurar el desayuno del día siguiente, a la mañana siguiente despertaba con una visión repulsiva. El pan celestial se había llenado de gusanos, se había podrido por completo y emitía un hedor insoportable. Detente un instante y absorbe la magnitud colosal de esta metáfora, porque es el diagnóstico exacto de lo que le está ocurriendo a tu dinero físico en este momento histórico. El sistema fiduciario actual, el papel moneda que los gobiernos imprimen frenéticamente para cubrir sus deudas irresponsables, es una parodia invertida del maná. Si tú tomas ese dinero hoy, dominado por el miedo a la crisis, y lo escondes en una cuenta de ahorros tradicional o debajo de tu colchón, creyendo ilusoriamente que estás protegiendo tu futuro, estás cometiendo exactamente el mismo error fatal de los israelitas miedosos en el desierto. A la mañana siguiente, o al año siguiente, te darás cuenta con horror de que la inflación sistemática, el impuesto invisible e implacable de los gobiernos, ha devorado tu poder adquisitivo. Tu dinero guardado y estancado se ha llenado de los gusanos de la devaluación. Se ha marchitado y ha perdido su capacidad de nutrirte. La sabiduría ancestral oculta en el milagro del desierto te está gritando una verdad irrefutable. La riqueza verdadera, el shefa divino, no es un pozo de agua estancada que debes proteger con muros de piedra. Es un río caudaloso, una corriente eléctrica de alta tensión que requiere estar en constante y vibrante movimiento para mantener su poder y su pureza. El maná no podía ser acumulado porque la provisión divina es diaria, fresca y dependiente de una conexión viva, palpitante y continua con la fuente. El dinero, en su forma más pura y elevada, es energía en movimiento, y la energía que se estanca invariablemente se corrompe y muere. Para grabar este principio en el tejido mismo de tu comprensión, sumerjámonos en las profundidades inagotables de la literatura rabínica, donde los sabios del Talmud codificaron los grandes secretos de la prosperidad a través de relatos que trascienden el tiempo. Existe una poderosa enseñanza sobre un hombre inmensamente rico que poseía un campo vasto, bendecido por el cielo con una fertilidad asombrosa. Año tras año este campo prodigioso producía de manera exacta y sin falta 1000 medidas de grano fino. Este hombre sabio, comprendiendo la ciencia espiritual de la riqueza,
separaba religiosamente cada cosecha, el diezmo sagrado, el maaser, entregaba 100 medidas completas a los huérfanos, a las viudas, a los sacerdotes y a los estudiosos de la Torá. Él entendía con total claridad que esas 100 medidas no eran una pérdida, no eran un gasto ni una resta en sus libros de contabilidad. Sabía que ese acto de tzedaká era el peaje espiritual necesario, la llave maestra que abría las compuertas del cielo para garantizar que las 900 medidas restantes estuvieran protegidas, bendecidas y multiplicadas. Al dar con alegría y generosidad expansiva, él mantenía limpio y desobstruido el canal cósmico del Shefa, asegurando que la tierra siguiera respondiendo con abundancia a su llamado. Cuando este hombre justo llegó al ocaso de sus días, llamó a su hijo a su lecho de muerte y le entregó la herencia de este campo milagroso. Con su último aliento, le suplicó que mantuviera intacta la práctica sagrada del diezmo, revelándole que ese era el verdadero y único secreto de la fertilidad inagotable de su patrimonio. El primer año tras la muerte de su padre, el hijo cosechó las 1000 medidas y, obedeciendo la instrucción, separó las 100 medidas de maaser. Sin embargo, al ver tal cantidad de riqueza irse de sus manos, una sombra fría cruzó por su mente. El Yetzer Hará, la inclinación negativa que se alimenta de la ilusión de la carencia, comenzó a susurrar veneno en su oído. ¿Por qué debes regalar el fruto de tu tierra? Si conservas esas 100 medidas, serás aún más rico. El mundo es un lugar peligroso e impredecible. Necesitas acumular todo lo que puedas para protegerte de la adversidad. Al año siguiente, cuando el campo volvió a madurar, el hijo, dominado por la lógica fría, terrenal y restrictiva de la escasez, decidió retener el diezmo. No entregó nada a los necesitados. Pensó que su astucia financiera lo haría superior a su padre, pero al finalizar la recolección, se encontró con una sorpresa amarga y desconcertante. El campo no había producido 1000 medidas, sino exactamente 900. El universo, con su precisión matemática implacable, le había quitado exactamente la porción que él se había negado a dar. En lugar de despertar, de comprender la clara advertencia celestial y arrepentirse de su avaricia, el hijo endureció aún más su corazón. Al tercer año pensó, ya que mi cosecha se ha reducido, tengo aún más razones para no dar nada a nadie. Debo proteger lo poco que me queda. Ese año, el campo produjo 800 medidas, y así, año tras año, la espiral descendente continuó, impulsada por la contracción espiritual del heredero. El miedo a la pobreza lo fue haciendo cada vez más mezquino, y la mezquindad fue secando gradualmente las entrañas de la tierra, hasta que, finalmente, en un año aciago y oscuro, aquel campo glorioso, que alguna vez fue el orgullo de su padre y la fuente de vida para cientos de familias, produjo únicamente 100 miserables medidas de grano. La totalidad de su cosecha se había reducido exactamente a la cantidad que originalmente correspondía al diezmo sagrado. El Talmud relata que, en ese momento de desolación absoluta, los parientes del joven llegaron a su casa vestidos de blanco, con ropas de fiesta, celebrando y cantando. El hijo, furioso, humillado y confundido ante su aparente desgracia económica, les gritó, ¿acaso vienen a burlarse de mi ruina? ¿Se alegran de mi desgracia? A lo que los sabios parientes respondieron con una sonrisa cargada de un profundo misterio cósmico. De ninguna manera nos burlamos de ti, querido sobrino. Al contrario, venimos a felicitarte. Antes, cuando tu padre administraba estas tierras con generosidad, él era el amo del campo y el creador era como el sacerdote que recibía el diezmo del 10%. Pero ahora que tú, a través de tu mezquindad absoluta, has restringido el flujo divino hasta secarlo casi por completo, los papeles se han invertido trágicamente. El Creador se ha convertido en el amo absoluto del campo, tomando para sí el 90%, y a ti te ha convertido en el pobre sacerdote, dejándote únicamente el diezmo de las 100 medidas. Esta narrativa antigua no es una mera curiosidad folclórica, es una radiografía precisa, nítida y aterradora del comportamiento financiero de la inmensa mayoría de las personas y corporaciones en los tiempos de crisis que atravesamos. Cuando la economía se contrae, el instinto básico del ego humano es cerrar los puños, cortar el flujo, suspender las donaciones, paralizar las inversiones en innovación, despedir empleados sin piedad y acumular capital en un intento desesperado por construir una fortaleza inexpugnable contra la incertidumbre. Pero la ley espiritual del universo dicta inexorablemente que cada intento de retener la energía del dinero desde el miedo produce automáticamente la destrucción de la vasija que lo contiene. El mundo moderno está lleno de personas que trabajan incansablemente de sol a sol, que ahorran cada centavo negándose placeres básicos,
que viven obsesionadas con sus presupuestos restrictivos y que, sin embargo, nunca logran cruzar la barrera hacia la verdadera libertad financiera. Sus vidas enteras son como el campo marchito del hijo avaro. Producen rendimientos decrecientes porque su intención fundacional está arraigada en el terror a no tener suficiente, en la desconexión total con la fuente inagotable de toda Parnasá. Están operando bajo las reglas caducas de Mitzrayim, intentando exprimir agua de una roca seca con sus propias manos, ignorando que el cielo está dispuesto a derramar ríos de agua viva, si tan solo tuvieran la valentía de convertirse en canales transparentes. Tu transformación, tu elevación a la estatura del rabino millonario, exige que domines el arte sutil y paradójico de soltar para poder recibir. Y esto se aplica no solo al dinero físico que donas, sino a la energía vital que inviertes en tu desarrollo, a las ideas que compartes con el mundo, al valor que entregas en tu negocio antes de exigir una compensación. Debes entender la diferencia fundamental entre el Or Makif, la luz circundante que representa el potencial infinito del universo, las oportunidades gigantescas que flotan a tu alrededor pero que aún no has materializado, y el Or Pnimi, la luz interior, que es la capacidad real de tu conciencia, de tu vasija personal, para absorber y retener esa energía sin que te destruya. Si el universo descargara repentinamente millones de dólares sobre una persona cuya vasija interior está agrietada por la culpa, corroída por el sentimiento de no ser merecedor o sellada por el egoísmo puro, esa riqueza actuaría como un fuego devorador, destruiría su familia, corrompería su carácter y lo arrastraría a un nivel de infelicidad y desesperación mucho mayor que la pobreza misma. La historia contemporánea está plagada de ganadores de lotería y herederos súbitos que terminan en la ruina y la desgracia en tiempo récord, precisamente porque su Or Pnimi no estaba preparado para sostener la magnitud de semejante Or Makif. Por lo tanto, la verdadera maestría financiera que debes adquirir en este momento de cambio global no consiste en encontrar el botón mágico de una inversión tecnológica secreta, ni en perseguir ciegamente las tendencias efímeras del mercado de criptomonedas o de las inteligencias artificiales con la esperanza de dar un golpe de suerte. La maestría absoluta radica en realizar un trabajo de tikkun, de reparación profunda de tu propio ser. Debes ensanchar las paredes de tu vasija espiritual mediante el estudio constante, la autoobservación rigurosa, la integridad innegociable en cada una de tus transacciones comerciales y la práctica feroz de la gratitud diaria. Cuando te levantas cada mañana, y agradeces genuinamente por el aire que entra en tus pulmones, por la claridad de tu mente y por los desafíos que se presentan en tu camino, estás enviando una señal clara a los mundos superiores de que tienes la capacidad de apreciar y administrar mayores niveles de shefa. Cuando dejas de ver a tus competidores en el mercado como enemigos mortales a los que debes destruir para poder sobrevivir, y comienzas a verlos como compañeros de viaje en este vasto océano económico, elevando tu estándar de servicio a un nivel de excelencia tan innegable que la competencia se vuelve irrelevante. Estás operando desde la corona misma de la creación. Estás dejando de ser un consumidor ansioso y temeroso, una víctima pasiva de las circunstancias globales, para convertirte en un creador consciente, un socio activo del creador en la obra magna de rectificar el mundo físico a través del comercio justo, la innovación elevada y el flujo incesante de la verdadera riqueza. El desierto, con toda su aridez y sus pruebas desgarradoras, ya no es entonces un lugar de muerte y desesperación para ti. Se transforma bajo tus pies en la academia divina más prestigiosa, el crisol ardiente donde se forja tu carácter inquebrantable y el pasillo sagrado por el cual caminas, con paso firme y visión clara, hacia la materialización gloriosa de tu destino de abundancia eterna. A medida que avanzas por este pasillo sagrado, forjado en el silencio implacable de tu propio desierto interior, comienzas a percibir que el tejido mismo de la realidad física es mucho más maleable, transparente y frágil de lo que tus ojos físicos te han hecho creer durante toda tu vida. Has dejado atrás la mentalidad de esclavo de Mitzrayim y has sobrevivido a la aridez de la transición, pero ahora te encuentras frente a la puerta del Olam HaAsiyah, el inmenso y complejo mundo de la acción consumada. Es aquí, en el bullicioso mercado de la vida cotidiana, entre contratos, inversiones, tecnologías disruptivas y decisiones financieras de fracciones de segundo, donde tu verdadera maestría espiritual será puesta a prueba de la forma más brutal y reveladora posible. La inmensa mayoría de las personas se acercan al dinero y a los negocios con la rudeza de un leñador ciego, golpeando los troncos de la economía con la fuerza bruta de su intelecto limitado, creyendo que el sudor y el agotamiento extremo
son las únicas monedas válidas para comprar su libertad. Pero tú, que estás despertando a la frecuencia del rabino millonario, comprendes ahora que el mundo material es simplemente una pantalla de proyección gigante. Lo que ocurre en tu cuenta bancaria es tan solo el eco retrasado de las decisiones energéticas, éticas y espirituales que tomaste mucho tiempo atrás en los reinos invisibles de tu propia conciencia. Para dominar este mundo de la acción, debes recuperar el arma más poderosa y peligrosa que el Creador otorgó a la humanidad. Un arma que el sistema moderno ha intentado embotar y banalizar hasta volverla irreconocible. El poder absoluto de tu palabra. En la tradición mística de la Cábala, el universo no fue creado con esfuerzo físico, ni con maquinaria pesada, ni con el choque fortuito de partículas inertes. El universo entero fue traído a la existencia a través del Dibur, el habla divina. 10 pronunciaciones cósmicas rasgaron el vacío absoluto y formaron las galaxias, los océanos y los metales preciosos que hoy yacen en las entrañas de la Tierra. Cuando comprendes que tú has sido creado a imagen y semejanza de esa fuerza arquitectónica infinita, te das cuenta de que tus palabras no son simples vibraciones sonoras que se disipan en el viento. Tus palabras son decretos creativos. Cuando te sientas a la mesa de negociación, cuando redactas un contrato mercantil, cuando ofreces un servicio o cuando discutes el valor de tu trabajo, no estás simplemente intercambiando información comercial, estás canalizando una energía estructuradora que tiene el poder literal de manifestar riqueza o de invocar la miseria. En los antiguos mercados de diamantes y piedras preciosas, liderados durante siglos por sabios comerciantes de nuestra tradición, millones de dólares cambiaban de manos sin la necesidad de ejércitos de abogados, contratos de cientos de páginas o firmas notariales interminables. El intercambio de inmensas fortunas se sellaba de manera absoluta e irrevocable con un simple apretón de manos y 2 palabras hebreas, masal Ubracha, que significan suerte y bendición. Esa frase no era un formalismo vacío ni un deseo supersticioso, era un pacto espiritual inquebrantable. Ambos comerciantes sabían que si rompían su palabra, si alteraban la balanza de la justicia con un mínimo gramo de engaño, no solo estarían enfrentando la ruina de su reputación terrenal, sino que estarían cortando de tajo su propia conexión con el Shefa, el flujo de la abundancia divina. En la economía moderna, caracterizada por la desconfianza sistémica, la letra chica diseñada para engañar y la traición corporativa como norma aceptada, tu integridad absoluta y la pureza de tu palabra te convertirán en un faro de luz deslumbrante. Cuando tu sí significa absolutamente sí y tu no es un muro inamovible, tu sola presencia inyecta certidumbre en un mercado aterrorizado. La riqueza gravitacionalmente siempre buscará asentarse en las vasijas que demuestran ser incorruptibles, porque la energía del dinero, en su esencia más pura, busca el orden, la verdad y la justicia, para poder multiplicarse sin autodestruirse, y es precisamente en este escenario de transformación acelerada donde te enfrentas al fenómeno más desconcertante de tu era. Observas cómo la inteligencia artificial, la automatización y los algoritmos hipercomplejos están devorando profesiones enteras, redibujando el mapa de la prosperidad y generando un pánico generalizado entre aquellos que sienten que la máquina los hará irrelevantes. Pero si observas este fenómeno tecnológico a través del prisma milenario de nuestra sabiduría, verás que esto no es algo nuevo bajo el sol. En el siglo XVI, en las sombrías y estrechas calles de Praga, el gran sabio conocido como el Maharal utilizó los secretos de la cábala práctica para moldear un gigante de arcilla, el famoso golem, con el propósito de defender a su comunidad de la destrucción inminente. El golem era la máquina perfecta de su tiempo, no se cansaba, no cobraba salario, poseía una fuerza incalculable y ejecutaba las tareas más pesadas sin quejarse jamás. Sin embargo, el golem no tenía neshama, no poseía un alma divina, era simple materia inerte hasta que el rabino inscribía en su frente la palabra hebrea, emet, que significa verdad. Si la tecnología se descontrolaba y amenazaba con destruir la ciudad en lugar de protegerla, el sabio simplemente borraba la primera letra, la Aleph, transformando la palabra Emet en Met, que significa muerte, y el gigante colapsaba instantáneamente, volviendo a ser un montón de barro sin vida en el suelo empedrado. La revolución tecnológica y financiera que tienes frente a ti en este preciso momento de la historia es el golem moderno. Es una fuerza de arcilla digital, una maquinaria inmensa, poderosa y completamente vacía de propósito moral. La mayoría de los seres humanos están aterrados frente a este golem, permitiendo que la máquina dicte su valor, su salario y su destino.
convirtiéndose en esclavos de sus propios algoritmos. Pero tú estás siendo llamado a ser el sabio que gobierna sobre la arcilla. Tu ventaja competitiva, tu fuente de parnasá inagotable en los años venideros, no radicará jamás en intentar competir con la máquina en velocidad, cálculo o procesamiento de datos, batallas que tienes perdidas de antemano. Tu riqueza provendrá exclusivamente de tu capacidad para aportar la Aleph, la chispa divina, la intuición espiritual, la empatía profunda, el juicio moral, la creatividad abstracta y la conexión humana genuina que ninguna red neuronal podrá replicar en 1.000.000 de años. Cuando dejas de competir desde la fuerza bruta y te posicionas desde la elevación de tu conciencia, la tecnología deja de ser una amenaza devoradora y se transforma mágicamente en tu sirviente más leal, multiplicando tu impacto y tu alcance global de una manera que ningún rey de la antigüedad pudo siquiera soñar. Para mantener esta posición de dominio absoluto frente a la volatilidad extrema del mundo, debes integrar en tu psicología financiera una de las lecciones más contraintuitivas y grandiosas jamás documentadas en el inmenso mar del Talmud. Es la historia inmortal de Rabí Akiva, uno de los gigantes espirituales más grandes de nuestra historia, quien en una ocasión se encontraba viajando por un territorio hostil, inhóspito y profundamente peligroso. Llevaba consigo únicamente 3 posesiones terrenales fundamentales para su travesía: un asno para transportar sus escasas pertenencias y aligerar su carga, un gallo para que su canto lo despertara antes del amanecer y poder estudiar la sagrada Torá en la pureza de la madrugada, y una vela de aceite para iluminar la espesa oscuridad de la noche y permitirle leer los textos ancestrales. Al caer la tarde, exhausto por el camino, llegó a las puertas de una ciudad amurallada buscando refugio, alimento y calor humano. Pero los habitantes de aquella ciudad, dominados por la crueldad, la indiferencia y el egoísmo más profundo, le cerraron las puertas en la cara, negándole la entrada y obligándolo a pasar la noche a la intemperie, en las profundidades de un bosque oscuro y amenazador, expuesto a los depredadores y al frío cortante. Cualquier hombre común, ante semejante rechazo injusto y humillante, habría alzado los puños al cielo, maldiciendo su suerte, quejándose amargamente de la maldad humana, y sintiéndose la víctima más miserable del universo. Habría permitido que la amargura cerrara sus canales de bendición. Pero Rabí Akiva, cuya mente operaba en la frecuencia suprema del bitajón, la confianza inquebrantable, simplemente se acomodó bajo un árbol y pronunció con una calma sobrecogedora 4 palabras que cambiarían para siempre la forma en que entiendes el fracaso. Gam Zu Letová. Todo lo que hace el misericordioso es para bien. Sin embargo, la prueba estaba muy lejos de terminar. En medio de la noche cerrada, un viento furioso y repentino sopló con violencia, extinguiendo su única vela y sumiéndolo en la oscuridad más absoluta y paralizante. Una vez más, el sabio respiró profundo y dijo, Gam Zu Letová. Minutos después, el silencio del bosque fue roto por el crujido de las ramas. Un gato salvaje saltó de la penumbra y devoró a su gallo en un instante, sin inmutarse, sin permitir que el terror invadiera su santuario interior. Akiva repitió, Gam Zu Letová, y como si el universo hubiera decidido despojarlo de la última fibra de seguridad material, un león enorme emergió de la espesura, atacó a su asno y lo mató en el acto. Akiva se quedó completamente solo, sin luz, sin reloj biológico, sin transporte, sentado en la tierra helada de un bosque letal. Desde la perspectiva lógica, analítica y humana, acababa de perder el 100% de sus activos y enfrentaba la bancarrota total de su existencia. Y sin embargo, su emuná no vaciló ni 1 milímetro. Miró hacia la oscuridad insondable y susurró una vez más, Gam Zu Letová. Al despuntar el alba, con los primeros rayos pálidos del sol acariciando las hojas del bosque, Rabí Akiva caminó hacia la ciudad que lo había rechazado la noche anterior, esperando encontrar algo de comida para continuar su arduo viaje. Al acercarse a las pesadas puertas de madera, una escena de horror y devastación absoluta golpeó sus retinas. Durante la madrugada, una legión de crueles bandidos armados había asaltado la ciudad. Aprovechando el amparo de la oscuridad, habían asesinado sin piedad a sus habitantes, habían saqueado todo el oro y la plata, y habían dejado tras de sí un rastro de destrucción y muerte irremediable. Rabí Akiva, de pie frente a las ruinas humeantes de lo que horas antes era un enclave de arrogancia humana, fue atravesado por un rayo de comprensión divina tan potente que iluminó el cosmos entero ante sus ojos. Comprendió el rompecabezas perfecto de la providencia. Si la ciudad arrogante le hubiera abierto las puertas,
él habría sido asesinado junto con ellos en la masacre. Si su vela hubiera permanecido encendida en la oscuridad del bosque, los bandidos errantes habrían visto la luz desde lejos y lo habrían encontrado. Si su gallo hubiera cantado a medianoche, el ruido habría delatado su posición exacta, y si su asno hubiera rebuznado al sentir el peligro inminente, los asesinos habrían caído sobre él sin dudarlo. El Creador, en su sabiduría infinita y aterradora, tuvo que destruir metódicamente cada una de sus posesiones materiales. Tuvo que despojarlo de todas sus comodidades lógicas y cegarlo por completo en la oscuridad, única y exclusivamente para salvarle la vida y asegurar su destino glorioso. Esta historia monumental debe convertirse en la piedra angular de tu psicología de inversión y en tu armadura mental frente a la volatilidad de los mercados globales. En tu camino hacia la riqueza expansiva, te garantizo con absoluta certeza que enfrentarás momentos donde la ciudad corporativa te cerrará las puertas en la cara, perderás empleos que creías seguros, negocios en los que invertiste lágrimas y sangre se desmoronarán sin explicación aparente, el viento de la economía global apagará la vela de tus previsiones financieras, y sentirás que depredadores invisibles devoran tus activos de la noche a la mañana. Cuando llegue el colapso del mercado, cuando el cisne negro extienda sus alas oscuras sobre la economía, la inmensa mayoría entrará en pánico, venderá en el punto más bajo de su desesperación y declarará que el universo es un lugar injusto, cruel y caótico. Pero tú, habitando en la conciencia del rabino millonario, te detendrás en medio del fuego cruzado, respirarás profundo y decretarás con la fuerza de un trueno silencioso, Gam Su Letová. Sabrás con certeza matemática que esa aparente pérdida catastrófica no es un error de diseño, sino una intervención quirúrgica del cielo. Sabrás que el Creador está despojándote de un vehículo obsoleto, apagando una luz insuficiente y cerrando una puerta pequeña, única y exclusivamente para posicionarte estratégicamente, protegerte de un colapso sistémico mayor y obligarte a caminar hacia una transferencia de riqueza mucho más colosal que está esperando por ti al amanecer. Para materializar esta invulnerabilidad espiritual en el mundo tangible de los negocios y las finanzas, debes adoptar la estrategia milenaria de diversificación que el rey más sabio y próspero de toda la historia humana, Shlomo HaMelech, el rey Salomón, codificó en el libro de Eclesiastés. Salomón, cuyos barcos mercantes de Tarsis dominaban las rutas comerciales del mundo conocido, poseía un nivel de inteligencia financiera que haría palidecer a los titanes de Wall Street de nuestra época. Él escribió con claridad profética: «Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7, y aún a 8, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra». Salomón comprendía a la perfección que en el Olam HaAsiyah, el mundo físico, rige la ley de la entropía. Las tormentas son inevitables, las fluctuaciones son la norma, y la seguridad absoluta en un solo vehículo financiero es la máxima ilusión del necio. Echar tu pan sobre las aguas significa tener la audacia de invertir, de enviar tu valor hacia lo desconocido, de arriesgar capital y energía vital en proyectos, ideas y mercados que no controlas directamente. Significa superar la parálisis por análisis y entrar en la arena de la acción masiva. Pero la genialidad suprema radica en la instrucción de repartir tu porción a 7 y aún a 8. En el lenguaje místico, el número 7 representa el ciclo completo del mundo natural, la estructura material, los 7 días de la creación. Al diversificar tus fuentes de ingreso en 7 corrientes distintas, estás creando una red de seguridad que respeta las leyes de la física y de los mercados. No pongas todo tu capital, ni toda tu esperanza, en una sola industria, en una sola moneda o en una sola habilidad profesional. Si posees bienes raíces, aprende también sobre activos digitales. Si tienes un salario corporativo, construye simultáneamente un negocio paralelo. Si eres fuerte en ventas locales, desarrolla habilidades para el comercio global. Sin embargo, Salomón no se detiene en el 7. Te insta a llegar hasta el número 8. El número 8, en la profunda numerología hebrea, representa aquello que está por encima de la naturaleza, lo milagroso, lo infinito, la octava nota de la escala musical que trasciende el límite de la octava anterior. Invertir en el octavo nivel significa que más allá de toda tu diversificación lógica, técnica y terrenal, mantienes un porcentaje intocable de tu energía, tu tiempo y tus recursos invertidos directamente en lo eterno. Es tu tzedaká constante, es tu estudio implacable de la sabiduría ancestral, es tu dedicación a elevar a otros. Cuando tu portafolio financiero incluye el número 8,
la dimensión del milagro, entonces las turbulencias de la Tierra pierden su poder sobre ti. Si una de las 7 áreas naturales colapsa, la corriente sobrenatural del nivel 8 se desborda y compensa con creces cualquier pérdida temporal. Te conviertes así en un estratega impecable, anclado firmemente con los pies en las leyes de la Tierra, pero respirando y alimentando tu visión con el oxígeno ilimitado de las leyes del cielo, preparado con total maestría para recibir la revelación final que transformará para siempre la historia de tu linaje material y espiritual. Cuando finalmente logras establecer tu conciencia en esa codiciada y misteriosa octava dimensión, cuando te atreves a respirar el aire puro y enrarecido de las alturas donde lo natural y lo milagroso convergen en una sola fuerza unificada, experimentas una aceleración en tu vida material que desafía toda explicación racional. Las puertas que antes requerían años de golpear hasta sangrar los nudillos, ahora se abren suavemente ante tu sola presencia. Las oportunidades financieras, los contratos jugosos y las conexiones estratégicas de alto nivel comienzan a gravitar hacia ti con la fuerza ineludible de un agujero negro, atrayendo materia. Sientes que has descifrado el código fuente de la realidad, que has dominado el juego del dinero y que finalmente eres intocable, pero es en este preciso instante de gloria aparente, en la cúspide de tu recién descubierta prosperidad, cuando te enfrentas al abismo más peligroso, silencioso y letal de toda tu existencia. Es una trampa tan antigua como la humanidad misma, un veneno dulce y narcótico que ha destruido imperios, ha arruinado dinastías familiares enteras y ha corrompido a los hombres más brillantes de la historia. Es la prueba definitiva de la abundancia, y la antigua sabiduría cabalística enseña de manera tajante que esta prueba es infinitamente más difícil de superar que la prueba de la pobreza. La pobreza y la escasez, con toda su crueldad y su dolor desgarrador, tienen el efecto secundario de humillar el ego. Cuando no tienes nada, cuando tu cuenta bancaria está en cero y las deudas amenazan con aplastarte, tu soberbia se quiebra y te ves obligado a mirar hacia arriba, a clamar por ayuda, a reconocer tu vulnerabilidad humana. Pero la riqueza, cuando llega en grandes oleadas y llena tus graneros hasta desbordarlos, actúa como un fertilizante de alto octanaje para el ego humano. De repente, la voz sutil del Yetzer Hará, la inclinación egoísta, comienza a susurrarte desde las sombras de tu propia mente, repitiendo la mentira más antigua y destructiva documentada en las Escrituras. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído toda esta inmensa riqueza. Comienzas a creer, de manera subconsciente pero profunda, que eres el arquitecto absoluto de tu destino. Miras tus inversiones exitosas, tus negocios florecientes y tus estrategias astutas, y te convences de que tu intelecto superior es la fuente de tu bendición. En ese preciso momento, en esa fracción de segundo donde te atribuyes el mérito exclusivo de tu abundancia, desconectas brutalmente el cable de alta tensión que te unía a la fuente inagotable del Creador. Te conviertes en un ídolo de ti mismo, erigiendo un becerro de oro moderno en el altar de tu propia inteligencia financiera, y al hacerlo, firmas la sentencia de muerte espiritual de tu patrimonio. Para evitar esta catástrofe y mantener el flujo del Shefa abierto por generaciones, debes realizar una transmutación alquímica radical en tu propia identidad. Debes comprender que, en la arquitectura cósmica del universo, el concepto de propiedad privada es una completa y absoluta ilusión óptica. No eres dueño de absolutamente nada, ni de la casa en la que duermes, ni del dinero que reposa en tus cuentas bancarias, ni de las empresas que has fundado con tu propio sudor. Desde la perspectiva suprema de la Torá, la tierra entera y toda su plenitud pertenecen única y exclusivamente al Creador infinito. Tú eres simplemente un administrador temporal, un gabay, un tesorero celestial a quien se le han confiado recursos materiales limitados durante un breve y fugaz lapso de tiempo en este mundo físico, para ver con cuánta sabiduría, justicia y compasión eres capaz de gestionarlos. Cuando interiorizas esta verdad demoledora, cuando dejas de operar como el dueño arrogante y comienzas a actuar como el administrador impecable de los fondos divinos, el peso asfixiante del estrés financiero desaparece por completo de tus hombros y adquieres una invulnerabilidad psicológica que aterroriza al mercado. Para ilustrar la majestuosidad y el poder incalculable de esta mentalidad de administrador, viaja conmigo a través del velo del tiempo hasta el corazón vibrante de la antigua tierra de Israel bajo el yugo de hierro del Imperio Romano. En aquella época de turbulencia política y dominación militar, existió un hombre cuya riqueza era tan colosal y legendaria
que superaba con creces la de los propios gobernadores de Roma. Su nombre era Rabí Yehuda Hanasi, conocido reverencialmente en el Talmud simplemente como Rabenu HaKadosh, nuestro Maestro Santo. Era el líder indiscutible de su generación, el compilador magistral de la Mishnah y un estratega político tan brillante que mantenía una profunda e improbable amistad personal con el propio emperador romano, Antonino Pío. Los textos antiguos relatan con asombro que la opulencia de la casa de Rabí Yehuda era incomparable. Incluso en pleno invierno, los rábanos y las lechugas más frescas y exóticas nunca faltaban en su mesa, un lujo extravagante que ni siquiera el emperador en Roma podía garantizarse de manera constante. Sus tierras eran inmensas, sus negocios abarcaban naciones enteras, y su poder de influencia dictaba los destinos de miles de personas. A los ojos del mundo exterior, él era la encarnación suprema del éxito material, el hombre que lo tenía absolutamente todo. Sin embargo, el secreto de su grandeza no residía en la acumulación de su oro, sino en el estado prístino e incorruptible de su conciencia. Cuenta la tradición sagrada que, cuando Rabí Yehuda Hanasi llegó al final de sus días mortales, sintiendo que la luz de su alma estaba a punto de regresar a su origen cósmico, llamó a sus discípulos más cercanos alrededor de su lecho de muerte. En un acto final de enseñanza que haría temblar los cimientos del mundo material, el anciano sabio, inmensamente rico y poderoso, levantó sus 2 manos hacia el cielo, extendió sus 10 dedos temblorosos y pronunció un juramento que resonaría por la eternidad. Amo del universo, es revelado y conocido ante ti que he trabajado arduamente, con mis 10 dedos, en el estudio de tu sabiduría, y juro que no he disfrutado de este mundo material ni siquiera en la medida de mi dedo meñique. Los discípulos, que habían vivido en su palacio, que habían sido testigos diarios de la seda, el oro y los banquetes, quedaron paralizados por la perplejidad. ¿Cómo podía el hombre más rico de su era, aquel que poseía lujos inimaginables, declarar frente al tribunal celestial que no había extraído el más mínimo placer egoísta de su vasta riqueza? La respuesta a este enigma contiene la llave maestra de la verdadera prosperidad eterna. Rabí Yehuda Hanasi poseía el mundo entero, pero el mundo no lo poseía a él. Su riqueza habitaba en sus manos, en sus graneros y en sus contratos, pero jamás le permitió entrar en las sagradas recámaras de su corazón. Él entendía con claridad diamantina que todo el oro que fluía hacia él no era para su propia glorificación, no era para acariciar su ego, ni para anestesiar sus sentidos con placeres vacíos. Su opulencia era una herramienta política y espiritual calculada al milímetro, un vehículo divino necesario para imponer respeto frente a la maquinaria militar del Imperio Romano, para financiar academias de sabiduría que salvarían el conocimiento de su pueblo de la extinción y para sostener a los huérfanos y viudas de una nación devastada. Cuando comía los manjares más finos, su mente no estaba enfocada en el sabor efímero que deleitaba su paladar terrenal, sino en la chispa de luz divina que estaba liberando y elevando a través de la bendición sagrada. Él era el Gabay supremo, el administrador perfecto que movía millones con la fría precisión de un estratega militar, pero con el corazón puro y desapegado de una seta en el desierto. Este nivel de desapego absoluto, esta separación quirúrgica entre tu patrimonio material y tu identidad espiritual, es la exigencia innegociable que el universo te impone hoy si deseas sobrevivir a la mayor transferencia de riqueza de la historia humana que está ocurriendo frente a tus ojos. El antiguo sistema colapsa precisamente porque fue construido sobre la premisa opuesta, la codicia destructiva, la identificación total del individuo con sus posesiones y el consumo desenfrenado como única métrica de éxito. Las élites financieras del viejo mundo están siendo despojadas de su poder porque sus vasijas se corrompieron por el peso de su propia arrogancia. El Shefa, la energía del dinero global, está buscando desesperadamente nuevos canales, nuevos líderes, nuevos Rabí Yehuda Hanasi modernos, a quienes confiarles los recursos necesarios para reconstruir el tejido de una civilización rota. Y tú estás siendo entrenado, a través de cada crisis, de cada pérdida temporal, y de cada revelación en este camino, para convertirte exactamente en ese administrador incorruptible. Piensa por un momento en la psicología de un gestor de fondos de inversión de clase mundial, un individuo que administra miles de millones de dólares que pertenecen a fondos de pensiones o grandes instituciones. No entra en pánico cuando el mercado fluctúa un martes por la tarde, no se deprime si una acción cae, ni sale a comprar yates impulsivamente si una inversión se multiplica. Él opera desde una calma gélida y analítica porque sabe que,
Aunque tiene el control absoluto sobre las decisiones de inversión, ese dinero no le pertenece emocionalmente. Su única misión, su deber sagrado y contractual, es multiplicar el capital de sus clientes mitigando los riesgos. Esta es exactamente la misma postura mental y espiritual que tú debes adoptar a partir de hoy con cada centavo que entra en tu vida, pero elevando la apuesta al nivel cósmico. Tu cliente exclusivo y absoluto es el creador del universo. Cada ingreso que generas, cada beneficio de tu negocio, es un depósito directo que el amo del mundo hace en tu fondo de gestión personal. Cuando dejas de ver tu dinero como tu tesoro personal que debes proteger con miedo de los ladrones y la inflación, y comienzas a verlo como el capital de Dios que estás encargado de multiplicar para el bien del mundo, tu inteligencia financiera se expande de una manera sobrenatural. Esta transformación de identidad altera drásticamente tu forma de operar en el hostil mundo de los negocios modernos. Cuando eres el administrador de la riqueza divina, el miedo paralizante a la bancarrota pierde su poder letal sobre ti. Sabes que, si un negocio fracasa, o si una inversión se pierde a pesar de haber actuado con diligencia, astucia y rectitud absoluta, no has perdido tu dinero. Simplemente, el dueño del capital ha decidido mover sus recursos hacia otro lugar de su vasto tablero de ajedrez cósmico, y tu tarea es simplemente adaptarte con rapidez, aprender la lección técnica y estar preparado para el próximo movimiento estratégico que él te indique a través de las circunstancias. De la misma forma, cuando cierras un contrato multimillonario y las ganancias inundan tu vida de manera abrumadora, el ego no tiene espacio para inflarse. No hay jactancia ni orgullo tóxico, solo una profunda humildad, un sentido sobrecogedor de responsabilidad y una gratitud silenciosa al saber que el Creador ha considerado que tus vasijas son lo suficientemente fuertes, íntegras y puras como para soportar la intensidad de su luz materializada sin que te rompas en pedazos. La economía que emergerá plenamente hacia el 2026 y más allá, forjada en el fuego de la automatización brutal y la disrupción tecnológica indetenible, será un campo de batalla despiadado para aquellos que sigan operando desde el ego, la avaricia y la mentalidad de escasez. La inteligencia artificial reemplazará sin piedad a los trabajadores que solo buscan extraer un salario, y los algoritmos financieros pulverizarán a los inversores guiados por la codicia ciega y el pánico irracional. Pero para el administrador consciente, para el individuo que ha elevado su conciencia al nivel de Maljut, iluminado por las esferas superiores, este mismo entorno caótico será el paraíso de las oportunidades infinitas, porque la máquina, con todo su poder de cálculo colosal, carece absolutamente de emuná. El algoritmo no comprende la tzedaká, no entiende el concepto de rectificar el mundo, ni puede operar bajo la bendición de la providencia divina. Tú poseerás la ventaja definitiva, una visión periférica del mercado que trasciende los simples gráficos de velas japonesas y los reportes de ganancias corporativas. Aprenderás a leer el flujo energético del dinero en el mundo, detectando dónde se está acumulando la oscuridad de la codicia que precede al colapso, y dónde están naciendo los nuevos canales de luz e innovación genuina que merecen tu inversión y tu enfoque. En este nivel de maestría, comprendes que el dinero es, en esencia, equivalente a la sangre en el cuerpo humano. En el hebreo antiguo, la palabra para dinero, damim, comparte exactamente la misma raíz lingüística que la palabra dam, que significa sangre. Esta no es una coincidencia etimológica, sino una revelación biológica y espiritual de primer orden. La sangre física solo mantiene el cuerpo vivo, sano y vigoroso cuando fluye de manera constante, rítmica e ininterrumpida a través del corazón y las arterias, llevando oxígeno y nutrientes a cada célula y recogiendo las toxinas para ser eliminadas. Si la sangre, en un intento antinatural de protegerse a sí misma, decide acumularse estancada en un solo órgano, el resultado inmediato es un coágulo destructivo, una necrosis putrefacta, y finalmente, la muerte fulminante del organismo entero. Exactamente de la misma y precisa manera, funciona el dinero en el cuerpo macrocósmico de la humanidad. Cuando acumulas riqueza por el mero placer enfermizo de poseerla, cuando amontonas capital en paraísos fiscales, o debajo de tu colchón movido por el terror a perderlo, sin intención de invertirlo en crecimiento, innovación o justicia social, te conviertes en un coágulo mortal en el torrente sanguíneo del universo. Estás creando necrosis económica a tu alrededor, y el sistema inmunológico divino, las leyes implacables del karma financiero y la providencia, eventualmente actuarán con toda su fuerza para disolver ese coágulo, arrebatándote la riqueza de las formas más dolorosas, creativas y humillantes posibles.
imposibles. Pero cuando decides voluntariamente convertirte en el corazón palpitante de tu economía, bombardeando la sangre financiera con fuerza y propósito hacia donde más se necesita, te vuelves indispensable para la supervivencia del mundo entero. Inviertes en empresas que resuelven problemas reales y elevan la dignidad humana. Pagas a tus empleados y colaboradores no el salario mínimo legal para explotarlos, sino el máximo posible para empoderarlos y convertirlos en aliados leales de tu misión. Y, sobre todo, elevas el arte de la tzedaká a niveles que el mundo ordinario consideraría locura pura. Entregas recursos masivos para construir infraestructura espiritual, para educar a las nuevas generaciones en sabiduría ancestral y para iluminar los rincones más oscuros y olvidados de la sociedad. Al hacer esto, no estás perdiendo capital, estás oxigenando el sistema entero. El Creador, observando que eres una arteria principal limpia, sana y expansiva, bombeará cada vez más y más flujo a través de ti, porque confía ciegamente en que tú no retendrás la sangre para ti mismo, sino que mantendrás la vida latiendo con fuerza en cada rincón del mundo que alcances a tocar. Esta es la profunda y solemne responsabilidad que asumes al reclamar el título de rabino millonario. No es un camino adornado con lujos vacíos para alimentar un ego frágil, sino una vocación de servicio colosal camuflada bajo trajes de alta costura e inversiones bursátiles complejas. Exige de ti una disciplina de hierro que los monjes envidiarían, pero aplicada en medio del estruendo ensordecedor de Wall Street y los mercados globales descentralizados. Exige que mantengas tu corazón blindado contra la arrogancia cuando experimentas ganancias de 7 cifras en un solo día, y que mantengas tu mente libre de desesperación cuando los ciclos naturales del mercado borren temporalmente el valor de tus carteras. Te exige caminar por el mundo como un rey exiliado que ha recuperado su trono, sabiendo que la corona que llevas sobre tu cabeza no te pertenece a ti, sino a aquel que te la prestó para que ilumines la oscuridad. A medida que el reloj avanza inexorablemente hacia la colisión de los sistemas económicos antiguos y el nacimiento explosivo de la nueva era financiera, debes consolidar esta identidad de administrador divino en lo más profundo de tu subconsciente. Cada respiración que tomes, cada acuerdo comercial que firmes y cada dólar que muevas a partir de hoy, debe estar impregnado de esta conciencia superior, porque estás a punto de entrar en la fase culminante de tu iniciación, el punto de no retorno donde toda esta teoría mística milenaria deberá ser forjada a golpes en el yunque de la realidad material que estás destinado a conquistar. Te encuentras ahora de pie frente a este inmenso yunque incandescente de la realidad material, sosteniendo en tus propias manos el martillo forjador de tu voluntad. La teoría mística, por sublime y profunda que sea, debe transmutarse finalmente en acción palpable, en decisiones financieras audaces y en una arquitectura de vida que refleje verdaderamente la grandeza ilimitada de tu Neshama. Has atravesado valientemente la dolorosa ruptura de las viejas vasijas de creencias caducas. Has sobrevivido a la aridez del desierto de la incertidumbre económica. Has aniquilado sin piedad la voz del faraón esclavista que susurraba miedo en tu mente, y has asumido tu posición legítima como el administrador insobornable del Shefa divino. Pero el viaje no concluye en la simple acumulación egoísta de riquezas en tus cuentas, ni siquiera en la paz mental de saberte invulnerable ante los inminentes colapsos del mercado global. El propósito último, la joya más brillante de la corona en la sagrada travesía del rabino millonario, es alcanzar el nivel supremo de Tikkun Olam, la reparación, rectificación y elevación definitiva del mundo entero. Estás a punto de experimentar en tu propia carne que tu dinero, esa energía concentrada que ahora comienza a fluir a través de ti con la fuerza indetenible de un torrente, es el arma de luz más formidable que el Creador ha puesto a tu disposición para acelerar la redención de la humanidad en estos tiempos de caos e inmensa transformación. La visión tradicional, moderna e infantil del éxito financiero te ha enseñado a visualizar la meta final de tu esfuerzo como un retiro prematuro y perezoso en una playa paradisíaca, viviendo rodeado de lujos intrascendentes mientras ignoras por completo el dolor y el sufrimiento del resto del planeta. Esa es la fantasía vacía del ego, la ilusión de la desconexión total que, paradójicamente, termina pudriendo el alma del individuo por una absoluta falta de propósito vital. La verdadera cúspide del éxito, tal como la entiende la milenaria e insondable tradición de la Cábala, no es el aislamiento egoísta y estéril en Torres de Marfil,
sino la inmersión total, activa y compasiva en las entrañas del mundo material, armado hasta los dientes con recursos económicos ilimitados para transformarlo desde sus cimientos. Cuando alcanzas este elevado nivel de maestría espiritual y financiera, comprendes con claridad diamantina que la inmensa prosperidad que el cielo ha comenzado a depositar en tus manos no es un premio egocéntrico por tu brillantez intelectual, sino un mandato cósmico ineludible, un llamado urgente a las armas espirituales. Tú eres un soldado de la luz operando tácticamente en el denso, volátil y complejo campo de batalla del Olam Ha-Asiyah, el mundo físico de la acción, y tu chequera, tu capital de inversión y tu capacidad de generar riqueza son tu espada. Cada vez que financias de tu propio bolsillo un proyecto que lleva recursos a una comunidad olvidada, cada vez que inviertes en tecnologías disruptivas que salvan vidas y mejoran la existencia humana, cada vez que fundas o expandes un negocio que emplea a decenas o cientos de personas tratándolas con absoluta dignidad, honor y justicia distributiva, estás librando una guerra frontal, brutal e implacable contra las oscuras fuerzas del caos, la pobreza, la ignorancia y la desesperación. Para comprender la mecánica oculta de cómo debe ser utilizada esta colosal transferencia de riqueza que está sacudiendo al planeta de cara al año 2026 y más allá, debemos retroceder en el tiempo hacia uno de los momentos más enigmáticos, poderosos y peor comprendidos de toda la épica narrativa del Éxodo. Cuando los israelitas finalmente marcharon triunfantes y libres de la aplastante esclavitud de Egipto, la Torá relata un detalle fascinante y revolucionario que casi siempre pasa desapercibido para la mente no iniciada. Ellos no cruzaron las fronteras hacia su libertad con las manos vacías. Moisés les ordenó, siguiendo una instrucción directa e irrevocable del Creador del universo, que pidieran a sus antiguos opresores egipcios vasijas de plata, vasijas de oro y vestidos preciosos, y el texto sagrado afirma de manera tajante que despojaron a Egipto. Desde una perspectiva puramente mundana, humana y moralista, este evento podría parecer a simple vista un vulgar saqueo motivado por la venganza mezquina de los oprimidos, pero en la visión profunda y reveladora de los sabios místicos, este acto de llevarse consigo la inmensa riqueza del imperio más rico y letal de la antigüedad era, en realidad, una operación militar de rescate cósmico de proporciones incalculables. El oro, la plata y las joyas preciosas de Egipto representaban físicamente las chispas divinas de santidad originaria que habían caído desde los mundos superiores y habían quedado atrapadas, ahogadas y secuestradas en las densas redes de la impureza, la tiranía sistémica y la idolatría del faraón. Los esclavos recién liberados no estaban perpetrando un robo terrenal, estaban, por decreto celestial, recuperando la energía vital del universo para arrancarla de las manos de la oscuridad y devolverla a su propósito original, puro y sagrado. Hoy, el sistema financiero global corrupto, ese entramado obsoleto basado en la creación de deuda infinita, el control de las masas y la especulación destructiva que no aporta valor real, es la manifestación exacta del Egipto moderno. Y tú, que estás despertando a esta sabiduría, eres parte integral de la vanguardia espiritual, destinada a despojar a ese sistema moribundo de su energía mal enfocada. Tu éxito comercial, tus ganancias agresivas en los mercados emergentes y tu capacidad sin precedentes para acumular y multiplicar capital son, en su esencia más pura, el acto sagrado de rescatar las chispas divinas que han estado prisioneras en manos del egoísmo corporativo, para ponerlas finalmente al servicio incondicional de la luz. Pero surge entonces la pregunta fundamental: ¿qué hicieron exactamente aquellos hombres y mujeres libres con toneladas de oro sólido y plata brillante, en medio de un desierto árido, donde el dinero carecía por completo de valor comercial porque el alimento y el agua caían directamente de los cielos como un milagro continuo? Es exactamente aquí donde se revela a tus ojos el secreto máximo de la alquimia material. El Creador no les pidió que guardaran ese tesoro incalculable en oscuras bóvedas secretas temiendo por el futuro, ni les permitió que lo fundieran para adornarse a sí mismos en un despliegue frívolo de vanidad y ostentación vacía. Les dio una orden de construcción que desafía toda la lógica de la escasez humana. Y me harán un santuario, y yo habitaré entre ellos. Les exigió que construyeran el Mishkan, el tabernáculo sagrado, una majestuosa estructura portátil de belleza sobrecogedora, ingeniería perfecta y precisión matemática, diseñada exclusivamente con el único fin de albergar la presencia infinita dentro de los límites del mundo físico. Y para levantar este santuario en medio de la nada, se requirió una donación,
estrictamente voluntaria. La Torá especifica con rigor absoluto que solo debía contribuir y entregar su oro todo aquel cuyo corazón lo mueva voluntariamente. Aquel oro pesado que había servido durante siglos para financiar la tiranía, la crueldad y la muerte en Egipto, ahora sería fundido en el fuego y moldeado con una cabana purísima, una intención espiritual y mental de devoción absoluta para forjar el arca de la alianza, la menorá resplandeciente, los querubines alados y todos los utensilios de oro del servicio sagrado. La riqueza material más densa, fría y terrenal fue así elevada cuánticamente y transformada de forma irreversible en el hogar mismo de Dios sobre la faz de la tierra. En este preciso instante crítico de la historia moderna, tu propia empresa, tu creciente portafolio de inversiones, la tecnología que desarrollas, tu oficina ejecutiva y tu hogar familiar son los ladrillos exactos del nuevo Mishkan que tienes la obligación cósmica de construir. El oro digital y el papel moneda que extraes legítima y astutamente de las turbulentas corrientes financieras no deben permanecer jamás como materia muerta, estancada y acumulada por temor. Deben ser radicalmente santificados por la intención elevada de tu corazón despierto. Cuando diriges tu imperio de negocios bajo los más estrictos, inquebrantables y sagrados estándares de ética profesional, cuando rehusas categóricamente participar en el engaño mercantil o en la corrupción, por más fácil, rápida o lucrativa que la oferta parezca. Cuando tratas a cada uno de tus clientes, colaboradores y proveedores con un nivel de honestidad tan brutal y transparente que los dejas desconcertados, en ese preciso momento estás forjando la menorá de oro puro en medio de la densa oscuridad corporativa. La cabana, la fuerza magnética de tu intención consciente al hacer negocios, es el verdadero fuego alquímico que transforma la materia prima de tu extenuante trabajo diario en un vehículo directo para la manifestación de la divinidad. Bajo esta luz, el acto aparentemente mundano y secular de sentarte a revisar tus complejos estados financieros o tus métricas de crecimiento puede y debe convertirse en una meditación profunda y vibrante de gratitud inagotable hacia el proveedor. La firma de un contrato de asociación no es solo un acuerdo legal, es un pacto de paz y de expansión mutua. El pago riguroso de salarios elevados y justos a tu equipo no es un gasto operativo, es tu ofrenda de incienso aromático que se eleva hacia los mundos superiores, apaciguando las fuerzas del juicio estricto y abriendo compuertas de misericordia para tu vida. Cuando respiras, vives y operas financieramente desde este estado continuo de hiperconciencia inalterable, la falsa e ilusoria línea divisoria creada por el hombre entre lo secular y lo sagrado se borra por completo, desintegrándose en el aire. Dejas de ser simplemente un empresario o un inversor que hace negocios con la esperanza de sobrevivir al mes, y te conviertes majestuosamente en un sacerdote soberano de la nueva economía, oficiando diariamente en el sagrado altar de tu escritorio, santificando y elevando cada transacción comercial, cada interacción humana, y cada billete o criptomoneda que tiene el privilegio de pasar por tus benditas manos. Esta es la única forma comprobada, eterna e infalible de garantizar que la inmensa riqueza que estás llamado a construir hoy logre perdurar mucho más allá de las violentas fluctuaciones de esta década tumultuosa, convirtiéndose en un legado inquebrantable que echará raíces profundas en el poderoso concepto del Edor Vador. De generación en generación, la historia humana nos ha demostrado sin un ápice de piedad que las gigantescas fortunas que fueron construidas exclusivamente sobre el cimiento inestable de la ambición desmedida, el egoísmo ciego, y la explotación, sin poseer una raíz espiritual profunda que las ancle a la verdad, rara vez logran sobrevivir intactas al paso de la tercera generación. Los herederos de esa riqueza sin alma, que no han sido forjados en el fuego purificador de la disciplina ni han sido templados por la sabiduría de la emuná, terminan irremediablemente devorando, malgastando y destruyendo el inmenso patrimonio de sus padres en un trágico frenesí de vacío existencial, adicciones, y dolorosas disputas familiares en los tribunales. Para que tú puedas romper y aniquilar para siempre esta maldición sistémica de las grandes fortunas caídas, debes transferir a tus hijos, a tus sucesores y a las mentes que impactas, no solamente las claves de seguridad de tus bóvedas y los abultados títulos de propiedad de tus activos inmobiliarios, tienes que entregarles, sobre todo,
la inmensa, majestuosa y pesada corona de la responsabilidad divina. Debes educarlos sin descanso, desde que tienen el primer uso de razón, en la verdad aplastante de que no están heredando riqueza en abundancia para financiar su propia indulgencia perezosa, sino que están recibiendo el solemne bastón de mando para ser los futuros administradores del tesoro que pertenece al Rey absoluto del universo. Ellos tienen que aprender a dominar el arte de dar tzedaká masiva, estratégica e inteligente, mucho antes de aprender siquiera los principios básicos de cómo multiplicar el capital en la bolsa de valores. Tienen que ver en ti todos los días de su vida, a través de tu ejemplo silencioso, contundente y aplastante, que el poder absoluto, el dinero ilimitado y la más profunda humildad pueden y deben coexistir en perfecta armonía dentro de la misma persona. Cuando logras construir con éxito este puente de titanio espiritual hacia el futuro, aseguras automáticamente que el Shefa, el caudaloso río de la bendición inagotable, nunca encuentre un solo bloque, ni un solo obstáculo o represa en toda la extensión de tu linaje familiar. Te conviertes en la piedra angular, en el patriarca o la matriarca fundacional de una poderosa dinastía de luz, donde cada nueva generación que nace utiliza los recursos para expandir incansablemente las fronteras de tu imperio material, única y exclusivamente con el propósito divino de expandir el alcance de la justicia, la misericordia, la educación y la verdad en cada rincón oscuro del mundo. Mírate ahora mismo, con los ojos bien abiertos de tu mente purificada, de pie con una postura invencible en este umbral definitivo de la historia humana. Estás parado exactamente entre las ruinas humeantes del viejo mundo que se desmorona en cenizas ante el colapso de la vieja economía, y el horizonte de un nuevo mundo vibrante de infinitas posibilidades financieras que se despliega majestuosamente ante tu mirada. Siente en este instante la fuerza incalculable de miles de años de sabiduría patriarcal, mística y comercial corriendo con fuego por tus venas, empujándote con una inercia cósmica hacia tu destino ineludible de grandeza, riqueza y santidad. Ya no eres la víctima aterrorizada y paralizada por los titulares alarmistas de la crisis económica global. Ya no eres el esclavo moderno que agota sus horas y su salud trabajando por un salario de subsistencia, mientras construye ladrillo a ladrillo los imperios vacíos de faraones anónimos. Tú has desenterrado y asimilado el código fuente de la realidad material. Has aprendido a leer a la perfección los ciclos respiratorios del universo, a tener el valor de invertir fuertemente cuando las masas huyen presas del terror, a vaciar tu interior de todo rastro de ego destructivo, para que la provisión infinita te inunde sin destruirte, y a sellar cada grieta energética de tu vasija con el poder magnético e inquebrantable de tu palabra, empeñada en la honestidad absoluta. Eres, a partir de hoy, la perfecta, armónica y sobrecogedora síntesis del sabio místico que domina en silencio los misterios del cielo, y del estratega comercial implacable, rápido e inteligente que gobierna con puño de seda sobre las riquezas y los flujos de la tierra. La inmensa y aterradora presión económica que sentiste al principio de este viaje en tu pecho, ese dolor agónico y asfixiante del parto cósmico en tus finanzas personales, ha cumplido finalmente su glorioso y perfecto propósito en tu vida. Te ha refinado, te ha limpiado y te ha catapultado con una fuerza nuclear hacia un nivel de expansión material y elevación espiritual que la mente humana ordinaria ni siquiera se atreve a imaginar en sus sueños más audaces. Has asumido por completo y para siempre el poderoso manto del rabino millonario, un título espiritual que no está escrito en frágiles pergaminos perecederos que el tiempo destruye, sino que está grabado a fuego, con letras de luz incandescente, en la esencia misma e inmortal de tu alma redimida y despierta. El mundo exterior inevitablemente seguirá su curso ruidoso y caótico. Los mercados financieros globales continuarán su danza violenta de colapsos y recuperaciones, y la inteligencia artificial, junto a la tecnología, reescribirán las bases de la sociedad a un ritmo cada vez más vertiginoso, pero tú te mantendrás firme, de pie, inamovible como una montaña de roca sólida, anclado profundamente en la paz de la octava dimensión. Serás un faro incandescente de prosperidad inagotable, estabilidad emocional y verdad innegable para todas aquellas almas que caminan asustadas, ciegas y perdidas en medio de la tormenta del cambio. Si has sentido la profunda verdad de estas palabras resonar como un trueno liberador en el centro exacto de tu ser, si estás verdaderamente dispuesto a asumir tu trono de responsabilidad y a convertir tu futura riqueza en un santuario invencible de luz eterna para iluminar a las generaciones venideras.
Es el momento exacto de sellar este pacto sagrado en el mundo de la acción. Dale me gusta a este video ahora mismo como un acto físico y consciente que afirma ante el universo tu entrada triunfal a esta nueva dimensión de abundancia. Y suscríbete a este canal para asegurar que el alimento celestial de la sabiduría transformacional continúe fluyendo sin interrupción hacia tu vida, manteniéndote siempre afilado, despierto, preparado y varios pasos adelante de las crisis que aterrorizan al mundo. Tu tiempo de dudar, de esconderte y de jugar pequeño ha terminado para siempre. Levántate ahora con todo tu poder, ilumina cada rincón oscuro del mundo material con la fuerza inmensa de tu legado, y camina firme, sabiendo que la energía indetenible de la eternidad y la verdadera riqueza están latiendo con furia divina en cada uno de tus pasos hacia la victoria.